Jóvenes, ¿qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bueno, vamos a empezar pues lo que corresponde a la quinta semana de sesión de clase. Ya estamos ya en el mes de junio, ¿no? Estamos ingresando al mes de junio. Pues también vamos a continuar con este trabajo, ¿no? Todo este mes. Así que miren, ¿ah? Ya estamos en la quinta semana. Son 5 sesiones que estamos brindando y ya pues es el segundo mes, ¿no? De clase que estamos teniendo. Espero pues que se estén adaptando a estos tipos de clases, ¿no? Porque probablemente ya tengamos estos tipos de clases todo el año, ¿no? Porque también quisiera volver a las aulas, interactuar con todos ustedes, pero por ahora y por la pandemia que está suscitando no se va a poder realizar lo que nosotros estábamos esperando. Bueno, pues jóvenes, como ya es quinta semana, ¿no? Y la semana anterior habíamos hecho más o menos definiciones de morfología, hoy vamos a avanzar en las derivaciones y, profesor, cómo se estructura una palabra. Hoy vamos a aprender a cómo se va a estructurar una palabra. Como ya les he explicado, ¿no? Una palabra, pues, es, en este caso, como una construcción, como un edificio, les había dicho. Profesor, que se va a necesitar una base, que en este caso, si en una palabra va a ser el lexema, profesor, van a estar, de ese lexema van a derivar, ¿no? A otras palabras. Profesor, van a estar antes, que se llama prefijo, antes del lexema, y también están después, que se llaman sufijos, a eso se llaman morfemas derivativos. De un lexema van a derivar a otras palabras. Entonces, profesor, morfología no viene de voces griegas, dos voces griegas, en este caso, pues, morfe, que es estructura o forma, y logos, que es estudio o tratado. Bueno, morfología, pues vendría a ser estudio de la estructura, pero ¿estructura de qué? Voy a volver a repetir. Estructura de una palabra, forma de una palabra, cómo está formada una palabra, ¿no? A eso, pues, se estudia lo que nosotros llamamos morfología. Anteriormente también habíamos aprendido, jóvenes, ¿no? Que la morfología, pues, profesor, estaba inmerso, ¿no? A lo que nosotros llamamos las familias de palabras. Profesor, estas palabras derivadas o que van a derivar de un lexema van a compartir algo en común con todas sus derivaciones, ¿no? ¿Qué van a tener en común? Pues el significado, ¿no, jóvenes? Entonces también hemos aprendido, ¿no? La familia de palabras. Hemos aprendido que es un morfema derivativo. Pues el morfema, en este caso, derivativo, son las que construyen nuevas palabras, ¿no? Gracias al morfema derivativo se hace o se construye nuevas palabras. Por ejemplo, hemos dicho que tengo pan, pancito. Tengo flor, florería, ¿no? Entonces, profesor, desde un lexema van a cambiarse, ¿no? Este profesor, van a formarse de ese lexema, se va a formar nuevas palabras. Entonces, a eso le vamos a llamar morfemas derivativos. Por eso los morfemas derivativos pueden encontrarse antes del lexema, se llama prefijos, y después del lexema se llama sufijos. Pero hoy también vamos a aprender qué son los interfijos y qué son los infijos, en este caso que vamos a aumentar. También, profesor, hemos aprendido, ¿no? Sobre los morfemas, en este caso los morfemas flexivos. ¿En qué consiste pues los morfemas flexivos? Hemos dicho que los morfemas flexivos ya no cambian el significado de la palabra, sino a esta solamente se le agregan las categorías que nosotros llamamos categorías gramaticales. Puede ser de género, número y también de tiempo, de género y número, pero hoy también va a haber otros tipos, ¿no? En este caso de tiempo, de modo que vamos a agregar, ¿no? Para poder aprender más sobre morfología. Hemos aprendido definiciones, nada más algunas definiciones, pero hoy vamos a aprender a estructurar una palabra. Pues es uno de los temas que más me agrada a mí porque es más práctico, ¿no? En la cual ustedes tienen que practicar en una palabra y cómo se estructura esa palabra. Algunas recomendaciones para hacer esos tipos de ejercicios, en primer lugar es pues reconocer el lexema. Si tú reconoces el lexema, de dónde derive esa palabra, pues tienes que hacer conjugaciones, ¿no? Por ejemplo, a ver, casa, casita, casucha, casona. ¿Y desde dónde va a cambiar? Desde la parte que cambia esa palabra va a ser el lexema. Por ejemplo, cas. Cas va a ser el lexema. De cas yo puedo derivar casita, casona, casucha. Entonces, profesor, ahí está. Cas sería mi lexema. Entonces, también tengo que aprender a conjugar esa palabra, ¿no? Y ver qué derivaciones tiene. Puedo tener bastantes derivaciones y de esas derivaciones guiarme cuál será el exem. Entonces son algunos criterios que debemos tomar en cuenta pues para estructurar
una palabra. Sin más preámbulos, jóvenes, entremos lo que es a las derivaciones morfológicas para, en este caso, tercer grado de educación secundaria. Muy bien, jóvenes, realicemos pues el tema del día de hoy, que vendría a ser división de los morfemas gramaticales. ¿Cómo vamos a dividir esas palabras? Hoy vamos a aprender, ¿no? Cómo se dividen las palabras, porque hemos dicho que las palabras son una estructura, ¿no? No solamente las palabras, no solamente morfológicamente se van a estructurar, sino las palabras también se estructuran sintácticamente. O sea, estoy hablando en una oración, ¿ya? Profesor, ¿y esa oración también se va a estructurar? Claro. Después de la oración vendría pues el texto, ¿no? Y el texto también, profesor, se puede dividir, sí, tiene sus divisiones el texto. Entonces, de esa parte, jóvenes, en lo que nosotros, cuando nos referimos al lenguaje, no nos estamos refiriendo también no solamente a las palabras, sino a la formación de las palabras. Cómo se deben formar correctamente las palabras. Jóvenes, a eso también pues nos referimos lo que es en cuestiones de lenguaje. Entonces, sin más preámbulos, vayamos al tema del día de hoy, que son los morfemas gramaticales. ¿A qué se le dice los morfemas gramaticales? Pues los morfemas gramaticales son aquellos fragmentos significativos que se añaden a los lexemas. A eso le vamos a llamar morfemas gramaticales. Profesor, morfemas gramaticales se dice, ¿no? A lo que vamos a aumentar, lo que vamos a añadir, ¿no? Al lexema. ¿Quiénes son los lexemas? Hemos dicho que son las palabras primitivas, son la base, es la raíz. Entonces, profesor, a esa raíz, a esa base, a esa palabra primitiva, como nosotros conocemos como lexema, vamos a agregarle, vamos a añadir. ¿Qué van a añadir? Otros fragmentos significativos, porque los morfemas hemos dicho que tienen, profesor, que son unidades mínimas distintivas, no, significativas, disculpe. ¿No? Los morfemas son unidades mínimas significativas. En este caso, todos los morfemas van a tener su significado. Entonces, esos fragmentos que van a tener significado se van a añadir. ¿A quién? A un lexema, profesor. A eso, ¿no? Entonces le conocemos como morfemas gramaticales. Pues, como ustedes saben, la morfología es la disciplina de la gramática que estudia la estructura y la forma de las palabras, ¿no? Tanto en sus flexiones como en los procesos de formación de nuevas palabras. Tiene como unidad de estudio el morfema. Y hemos dicho que el morfema, jóvenes, son unidades mínimas que tienen significados, ¿ya? Entonces, se constituye como unidad gramatical mínima que divide una palabra, ¿no? Entonces, profesor, ¿y qué es una palabra? Pues una palabra es una unidad estructurada obligatoriamente por un lexema y opcionalmente por morfemas, ¿no? Entonces, ahí está, profesor. A eso llamamos, pues, morfemas gramaticales. Dentro de los morfemas gramaticales, profesor, vamos a encontrar, ¿no? Lo que nosotros conocemos como, en este caso, los morfemas flexivos. ¿Y a qué le decimos morfemas flexivos? Pues estas añaden, ¿no? Añade al lexema valores gramaticales de género, número, persona, modo o tiempo. ¿A qué me refiero, profesor, con morfemas lexicales? Pues llamados también raíz, ¿no? Diré morfemas, diré flexivos, jóvenes. Los morfemas flexivos, pues estas añaden valores gramaticales de género, número, persona, modo y tiempo, ¿no? En este caso, si hablamos de morfemas flexivos. Pues los morfemas flexivos, profesor, son unidades léxicas que expresan valores de una categoría gramatical, o sea, accidentes gramaticales o desinencias, se le puede decir también a los, en este caso, los valores gramaticales. Por ejemplo, profesor, tengo, ¿no? Vamos a tener morfemas simples, que son cuando los morfemas flexivos expresan solamente un accidente. En general, solo se refiere al género o número. A eso decimos simple. Por ejemplo, profesor, yo quiero decir niño, ¿no? Entonces, profesor, yo no quiero decir en género masculino, ¿no? Yo lo quiero decir en género femenino, niña. Entonces, a eso vamos a llamar, jóvenes, morfemas flexivos. Profesor, ¿a qué vamos a llamar morfemas flexivos? Hemos dicho que los morfemas flexivos no van a derivar, no crean nuevas palabras, jóvenes. Que quede claro. Los morfemas flexivos no crean nuevas palabras. Estas, no solamente, profesor, agregan accidentes gramaticales de género, número, persona, modo o tiempo. Por ejemplo, profesor, yo derivo, ¿no? Niño, niña, niñito, niñazo.
niñería. Entonces, profesor, el lexema es ñin. Ahí está, profesor. Y mi morfema flexivo solamente van a agregar género y número. En este caso, profesor, si género masculino, niño. Si es género femenino, niñas. Profesor, si yo quiero decir en plural, niños o niñas también, ¿no? Entonces en este caso estaría aumentando una S, que también es un morfema flexivo. Por ejemplo, profesor, tengo la palabra color. Este es un lexema, es una raíz, profesor, es una base. Sí, hemos dicho que todo lexema, ¿no? Que el lexema jóvenes, en este caso, pues son llamados raíz radical o también son la mínima, son la unidad mínima con significado léxico que no puede variar, que no puede fragmentarse, que no puede dividirse. A eso llamamos lexema. Los lexemas no se pueden dividir. Por eso, jóvenes, hoy nuevamente los voy a recomendar, ¿no? Al momento de dividir morfológicamente una palabra, pues tienen que reconocer sí o sí su lexema, pues es la parte de una palabra que no tiene división. Profesor, a la palabra color quiero llamarlo en plural. ¿Cómo lo digo? Colores. Entonces, es también vendría a ser un morfema de número, ¿no? En este caso, número plural. Profesor, otro ejemplito tengo león. Quiero llamarle en femenino, leona. Profesor, y tengo león. Quiero llamarle en plural, leones. Entonces, a esos jóvenes se le llaman morfemas flexivos. Ojo, vuelvo a repetir. Los morfemas flexivos no generan nuevas palabras, ¿ya? Estas solamente agregan, jóvenes, en este caso, ¿no? Profesor, van a agregar género y número. Si se refiere a morfemas flexivos simples, solamente agregan género y número. Jóvenes, género es femenino, masculino, número pues puede ser plural o singular. Son morfemas flexivos simples. Pero, profesor, no solamente vamos a tener los morfemas flexivos simples, sino también vamos a tener los morfemas flexivos amalgamas. ¿Y a qué se refiere cuando decimos morfemas flexivos amalgamas? Pues cuando los morfemas flexivos aportan simultáneamente varios accidentes. Solo se, re- Solo se refiere a los morfemas flexivos verbales que se pueden expresar en conjunto. ¿Cómo es eso, profesor? ¿Cómo es eso de morfemas flexivos amalgamas? Cuando nos referimos, jóvenes, a las amalgamas, ¿ya? Indica más de un accidente gramatical. O sea, no va a indicar solamente género y número, va a indicar otros accidentes gramaticales. ¿Ya, jóvenes? Por ejemplo, ¿no? Va a haber, profesor, va a agregar tiempo pasado y también va a agregar un modo, hasta un aspecto, profesor. ¿Y cómo es eso? Por ejemplo, ¿no? Yo tengo la palabra amé. Ahí está, profesor. ¿No? El lexema vendría a ser am, de amor, ¿verdad? Amorcito, amaré. ¿No? Entonces, amaba. Entonces, am es el lexema, porque desde ahí puedo derivar a otras palabras. Entonces, tengo que reconocer, tengo que jugar con las palabras para poder saber su lexema. Ese es el punto principal. Entonces, profesor, yo tengo la palabra amé. Amé, profesor, me da un tiempo pasado, ¿no? Profesor, es el número singular, primera persona, amé, modo indicativo y aspecto perfecto. Entonces, profesor, ahí está, amé, yo amé. Entonces, cuando digo yo es primera persona, ¿ya? Número, profesor, singular, ¿no? Entonces, me estoy refiriendo a mí, yo amé. Tiempo pasado, pues amé, ahora ya no amo, ¿no? Profesor, ¿le han roto el corazón? Sí, pues, ahora ya no. Entonces, yo amé. Y modo indicativo, porque estoy dando a conocer, ¿no? Una idea. Yo amé. ¿Ya, jóvenes? Entonces, a eso le vamos a llamar amalgamas. ¿Qué es una amalgama? Pues es una combinación. Por ejemplo, ¿no? Los pintores tienen una tableta que eso se le dice amalgamas, ¿no? Y en unas tabletitas, profesor, combinan todos los colores. Entonces, profesor, cuando hablamos de amalgamas, es una combinación. Por ejemplo, profesor, yo también puedo decir la palabra canté. Yo canté. Tiempo pasado, ¿no? El número singular, primera persona, modo indicativo y aspecto perfectivo. ¿Ya, jóvenes? Entonces, a eso pues se le dice, ¿no? Morfemas amalgamas. ¿Ya? Entonces, no hay que equivocarnos en esas cosas. Profesor, en los morfemas flexivos hay dos, simples y amalgamas. En las simples solamente se refiere a género y número. En cambio, a las amalgamas son otros accidentes gramaticales. Por ejemplo, profesor, en modo aspecto y tiempo, ¿no? Entonces, profesor, tenemos que también saber en ese caso qué es modo, ¿no? Y qué es el aspecto, ¿ya? Por ejemplo, cuando hacemos aspecto, jóvenes,
Cuando es perfecto, es que tiene un inicio y tiene un fin. Cuando yo digo yo amaré, ¿tú sabes cuándo vas a amar? No, profesor, no sé cuándo. Entonces ahí sería imperfecto. En cambio, yo amé, sí sabes que has amado. Entonces ahí sería perfecto. ¿Ya, jóvenes? Entonces no hay que equivocarnos también en las amalgamas. ¿Ya? A ver, profesor, para reconocer bien los morfemas flexivos, hemos visto, ¿no? He puesto un pequeño cuadrito acá. Por ejemplo, tengo la raíz muchacha, ¿no? Y que viene muchacho, muchachito, muchacha, muchachos. Ahí está, profesor. Entonces, profesor, cuando digo muchachos, género masculino. Número plural. Ahí está. Entonces, profesor, son morfemas flexivos simples. Pero, profesor, eh, tengo también la palabra muchachas, género femenino, número plural. Ahora, yo digo llamé, profesor. En este caso, pues la palabra llamé es neutro, ¿ya? No va a tener ni género, profesor. Entonces, ni tampoco va a tener número. Pero va a tener modo, tiempo, persona, sí, primera persona, profesor. Tiempo, en este caso, pasado, porque llamé. Y modo, profesor, en este caso sería indicativo. Tú llamas, profesor. Tú. Entonces, segunda persona, tiempo, presente, modo, profesor, indicativo. Ahí está. Y profesor, llamó, tiempo pasado. Eh, Persona, tercera persona, modo, también en este caso está indicando, ¿no? Él llamó, está indicando. Entonces, a eso, jóvenes, le vamos a llamar amalgamas, ¿ya? No hay que equivocarnos en esas cositas. ¿Qué más vamos a tener, profesor? También vamos a tener los morfemas derivativos. ¿Y qué son los morfemas derivativos, profesor? Dice, es aquel que permite la generación de una nueva palabra o un nuevo significado. O sea, de los morfemas derivativos, jóvenes, van a crearse nuevas palabras. ¿Ya? Del lexema, ¿no? De este lexema, de esta base, de esta raíz que vamos a tener, gracias a los morfemas derivativos se van a crear nuevas palabras. ¿Ya? ¿Que van a tener similitud de significado? Sí, pueden tener similitud de significados, pero no son idénticos. Ya en este caso, porque son familias de palabras, van a tener algo de similitud. ¿Ya, jóvenes? Los morfemas derivativos, jóvenes, dan lugar a una nueva léxica, o sea, una nueva palabra con un nuevo significado. Profesor, tanto los morfemas derivativos se van a dividir pues en prefijos y en sufijos. Vamos a ver esto, pero antes vayamos a un ejemplo. Por ejemplo, profesor, tengo contable. Ahora, ¿cómo me doy cuenta, profesor, cuál es el lexema en esta palabra contable? Tengo que jugar. Hable, profesor, con, de contar, profesor, ¿no? Ahí está, contador, ahí está. Entonces, profesor, contar, ahí está, contador, contar. Entonces, profesor, el exema va a ser cont, ahí está. Y profesor, hable, en este caso, pues serían nuestros morfemas derivativos, ¿no? Que está dando una, profesor, cualidad, ¿no? Contable, ¿ya? Ahí está. Entonces, profesor, está añadiendo, profesor, nuevo significado al exema, claro, de contar, contable, que se puede contar, ¿no? Ahí está, contable. O también, profesor, contador, persona encargada de contar. Ahí está. Entonces, profesor, estoy derivando. Estoy formando nuevas palabras con nuevos significados. A eso se le dice morfemas derivativos. Para no equivocarnos. Por ejemplo, cuando hablamos, profesor, de morfemas flexivos, ¿no? Puedo decir árboles. Entonces, profesor, está dando solamente accidentes gramaticales. En este caso, pues sería número plural, árboles. Pero profesor, cuando digo arboleda, ¿no? Eso sí es un morfema derivativo, porque de árbol, profesor, estoy derivando a una nueva palabra, arboleda, ¿ya? Ahí está. Entonces, tenemos que tener cuidado, jóvenes, en esas cositas, ¿ya? Ahora, los morfemas derivativos no crean nuevas palabras. Los morfemas flexivos solamente agregan accidentes gramaticales. Entonces, profesor, los morfemas derivativos también son denominados afijos, ¿ya? No hay que olvidar. ¿Cuál es el otro nombre de los morfemas derivativos? Los afijos. Se dividen pues tanto en los prefijos, sufijos e infijos. ¿Ya, jóvenes? Entonces en ese caso tampoco no debemos olvidarnos. ¿Qué son los afijos? ¿No? Viene del latín affixus, fijado o pegado. ¿Ya?
Entonces ahí también vendría a ser pues los afijos. Eh, Profesor, los afijos es un morfema que se fija a la base o raíz de una palabra para formar otra. A eso se le dice, profesor, que son los morfemas derivativos. A eso se le dice los afijos. ¿Ya? Ahora, dentro de los afijos hemos dicho que vamos a tener los prefijos. Se ubican antes del lexema. Generalmente tienen origen griego o latino. ¿Ya, jóvenes? Entonces, aquí, profesor, en los prefijos, ¿no? Van a estar antes del lexema, ya les había dicho. Por ejemplo, pre-universitario. Universitario es, profesor, en este caso nuestro lexema. Pre, ¿no? Sería un prefijo. Entonces, ahí está, ¿no? Profesor, y universitario, su lexema, ¿cuál es? Universidad, ¿no? Entonces, profesor, ahí está. Pre-universitario. Pre vendría a ser el prefijo. Entonces también tengo anti-subversivo. Subversivo vendría a ser, profesor, en este caso, eh, ¿no? Un lexema. Y anti vendría a ser un prefijo. ¿Por qué? Porque está antes del lexema. Ahora, profesor, ¿y qué son los sufijos? Se ubican después del lexema. Pues estas permiten la generación de palabras distintas, ¿no? Eh, Les había dicho ten que los prefijos contradicen a una palabra. En cambio, los sufijos agregan distinta valoración, por ejemplo, de sustantivo, de adjetivo, adverbio, aumentativo o en este caso también podríamos decir diminutivo. Por ejemplo, tengo pan, que es mi lexema. Quiero solo un pan pequeño, pancito. Profesor, tengo la palabra furia, puede ser furioso, furiosa. Ahí está, entonces, profesor. Sufijos vamos a llamar a las palabras, no a los morfemas derivativos que se encuentran después del lexema. Prefijos le vamos a llamar a los morfemas derivativos que están antes del lexema. ¿Jóvenes? Entonces, a eso se le dice también morfemas o también se le conoce como afijos. Profesor, los prefijos, ¿no? Modifican al lexema, ¿ya? Y forman una oposición, ¿no? Entonces, profesor, se antepone al lexema. A eso se dice prefijos. Por ejemplo, tenemos teo, ateo. Morfo, que es estructura o forma, amorfo, sin forma. Entonces, profesor, tenemos capaz, ¿no? Incapaz, fiel, infiel, útil, inútil, unión, desunión, amor, desamor, pegar, despegar. Entonces, la mayoría de los prefijos jóvenes van a pues generar en este caso oposición, ¿ya? Al verdadero significado de una palabra, ¿no? En la mayoría de los prefijos en este caso, ¿no? En cambio, profesor, un sufijo da un origen a palabras distintas, surgen y derivan, ¿no? Nuevas palabras. Estas se van a posponer o se van a estar después del lexema. Por ejemplo, profesor, tenemos perrazo, que es un morfema derivativo aumentativo. Mi lexema es per, as vendría a ser mi morfema derivativo y o vendría a ser mi morfema flexivo, de género masculino. Porque muy bien yo lo puedo decir perraza, ¿no? Si es género femenino. Profesor, dulcísimo, morfema derivativo superlativo. Cuando hablo de superlativo es exageración. Entonces, profesor, isim vendría a ser mi morfema derivativo. Ahora, profesor, medicucho, morfema derivativo peyorativo. Profesor, cuando digo peyorativo, me estoy refiriendo pues a excluir a algo, ¿no? Profesor, o menospreciar a alguien. Entonces, medicucho, es como estarías menospreciando a un médico. Ahí está. Entonces, uch vendría a ser el morfema derivativo. Medic viene de médico, en este caso. Profesor, ¿cómo me doy cuenta? Medicina, médico. Entonces ahí me doy cuenta, profesor, desde dónde va a derivar. Desde dónde deriva la palabra, ese vendría a ser el lexema. Por ejemplo, genovés vendría a ser un morfema derivativo de gentilicio. Cariñoso, ahora, cariñ, bueno, vendría a ser el lexema, viene de cariño. Entonces ahí está, profesor. Os vendría a ser el morfema derivativo, en este caso adjetivizador, ¿no? Adjetivador, si no. ¿No? Entonces, profesor, os. O vendría a ser mi morfema flexivo y ese también vendría a ser mi morfema flexivo. Ahora, tengo la palabra cocinero. Profesor, la palabra cocinero pues viene de la palabra cocina. Ahí está. Ir vendría a ser un morfema derivativo de oficio, así como jardinero, portero, carpintero. Entonces, ¿no? Vendría a ser de oficio el morfema derivativo er, ¿ya, jóvenes? Y también tenemos pues cantar, que sería un morfema derivativo verbalizado. Entonces,
En esos casos, pues, nos referimos, jóvenes, a lo que nosotros llamamos prefijos y sufijos. Pero también vamos a tener lo que nosotros llamamos los infijos. Profesor, ¿qué vendría a ser en este caso los infijos? Estas interfieren o se insertan dentro del lexema, o sea, lo interrumpen. Por ejemplo, profesor, yo tengo Álvaro, es un lexema, es un nombre, ¿no? Y dice que va a sentar dentro del lexema, va a estar en el medio de un lexema. Por ejemplo, yo puedo decir Alvarito, ahí está, profesor, Alvarito. Entonces va a estar dentro de un lexema, a eso se le llama infijo, ¿ya? Ahora, el infijo, jóvenes, se va a insertar siempre en el lexema, en el medio del lexema, ¿ya? Ese se llama infijo. Vuelvo a repetir, el infijo se inserta al medio del lexema. Los jóvenes, Alvarito. Estoy dando un diminutivo. Y profesor, ¿qué es un interfijo? Es un elemento, ¿no?, que aparece entre la raíz y el sufijo. Estoy hablando entre la raíz y el sufijo. Profesor, acá la raíz, ¿cuál vendría a ser? ¿No? Profesor, por ejemplo, en, san, char. Entonces, profesor, interfijo vendría a ser, pues, en este caso, la S. ¿Ya? Entonces, ahí vendría a ser la S. Entonces, profesor, a eso también decimos, ¿no? Interfijo. Profesor, los interfijos se van a insertar entre la raíz y el prefijo. ¿Ya? También, profesor, en este caso, disculpen, jóvenes, ahí está mal escrito, ¿no? Se le dice pues que el interfijo está dentro de la raíz y el prefijo. Por ejemplo, ¿ya? Profesor, este va a estar en el medio, este va a ser la raíz, ¿no? Y este va a ser el prefijo. Entonces van a estar entre el medio. Ahora, el infijo está en medio de un lexema. El interfijo está en medio de una raíz, o sea, de un lexema y un prefijo. A ese le llamamos interfijo. Y el infijo está en medio de un lexema. ¿Ya? Ahí no hay prefijo ni sufijo, solamente se agrega al lexema. Entonces, en esas cositas no hay que fallar. Por ejemplo, tengo la palabra, profesor, intravenoso. Ahí está. ¿Cómo hago la palabra intravenoso, profesor? Tengo intra, ¿no? Ven, que viene de vena, y oso, que es, profesor, en este caso, pues, una cualidad. Intravenoso. Intra vendría a ser el morfema derivativo, en este caso prefijo. Ven vendría a ser de vena, no del verbo venira, viene a ser de vena, venita, venoso, venón, entonces puedo decir, entonces profesor, desde ahí no derivo. Entonces ven vendría a ser mi morfema lexical, o sea, mi lexema. Y profesor, oso vendrá a ser un morfema derivativo, en este caso sufijo, porque está después de, en este caso profesor, después de mi lexema. Y acá también lo puedo separar con morfema flexivo, claro, puedo decir profesor intravenosa. Entonces, si es la A, profesor, es un morfema flexivo de género femenino. Pues si está con intravenoso, es un morfema o la O, un morfema flexivo, en este caso de género masculino. ¿Qué más vamos a tener, jóvenes estudiantes? Por ejemplo, subvaloración. Sub vendría a ser el morfema derivativo, profesor, que vendría a ser el prefijo, ¿no? Valor vendría a ser el lexema, en este caso. Y acción vendría a ser, profesor, morfema derivativo, en este caso sufijo, porque está después del lexema. Bueno, pues jóvenes, esto más o menos es la clase del día de hoy. Yo les voy a dejar más prácticas más adelante para que ustedes lo puedan resolver. Así que vamos a interactuar más adelante en las plataformas Zoom. Que tengan muy buen día y nos vemos pues en la plataforma Zoom.